Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda en el audio número 80 de esta serie, Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación, dirigidos a desaprender para convertirnos en lo que somos. Cuando el Eterno se nos revela a sí mismo por el poder de su Espíritu, revela cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Así decían los apóstoles, y casi siempre eso que Dios nos revela, que Dios habla, entra en una lucha con el entendimiento personal en cada uno de los santos, que en realidad hace muy difícil que logre transformarse en vida en nosotros con la prontitud deseada. Y esa palabra se vuelve vida en la medida en que nuestra mente natural permanezca en un estado de rendición, permanezca en la cruz, y así el Espíritu pueda desinstalar todas aquellas imaginaciones o todas aquellas cosas que por la imaginación se han instalado en nosotros, que dominan nuestra alma. Que esas cosas todas están sustentadas en nuestro yo y amarradas allí a nuestro ego y por nuestro ego, y por eso es que ese proceso es difícil de desinstalar. Y recordamos aquellas palabras dichas por el apóstol Pablo a alguien que consideraba muy cerca de él como su hijo espiritual, y en la primera carta, allí en aquella carta, escribió 2 cartas a Timoteo. En la primera carta, en el primera carta, capítulo 4 y versículo 16, leemos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y ahí hay un orden que debemos respetar, sí, debemos atender. Le plantea que su primer enemigo es el mismo y no la doctrina, o una doctrina falsa que nos quieran vender. Sí, tenemos que estar atentos a eso, es verdad, pero la atención primaria es cuidarnos de nosotros mismos, no dar lugar al yo, no bajarlo de la cruz y dejarlo actuar. Y es así, y solo así, que nosotros también podremos estar atentos o rechazar doctrinas erradas, porque ese yo se mantiene mirando al lugar correcto cuando permanece en la cruz. El lugar correcto es que ya no ve, ya no mira, ya no oye, no participa y no puede darle lugar a nada. Ese es el estado de rendición que nuestra mente natural debe permanecer para que cuando recibimos la revelación se transforme en vida en nosotros. En esa porción de la Escritura se nos alienta a persistir en ello, persiste en ello, y nos deja ver que esa persistencia está allí ordenada por 2 motivos. O sea que esa persistencia traerá un doble resultado: uno sobre nosotros mismos y el otro sobre los demás. Salvación a nosotros mismos y a los que nos oyen. Y si recibimos esto, hermanos, en la mente natural ya van a salir preguntas. Pero ¿cómo salvación? ¿Cómo le habla a Timoteo? ¿Cómo salvarnos, hermano? ¿Cómo me está hablando de esto? Si ya en nosotros ha habido un nuevo nacimiento, ya somos salvos. ¿Cómo le puede decir a Timoteo, al que también llama a su hijo espiritual, que atienda a esto para que se salve? Ya Timoteo era un colaborador de Pablo, vinculado a todo el proceso de edificación de la iglesia. Entonces, claro, que Pablo no hablaba de la salvación espiritual y eterna. No, Pablo no hablaba de la liberación del infierno, sino de la salvación del alma, de la liberación de toda influencia de aquello que permanece o pertenece al alma: pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad, ideas, opiniones.
Y ser salvado de todo eso haría un efecto también en los que nos escuchan. Porque entonces, lejos de recibir esas cosas provenientes del alma nuestra, de nuestro yo, recibirán vida. Si el alma permanece en su estado íntegro, salvo, donde el Señor la colocó, cosa que no puede suceder si nos seguimos expresando como el hombre natural fragmentado, separado de la fuente del uno. Recordemos, amado, que el propio Señor Jesucristo, allá y estaba en boca y puesto allí narrado por en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor advirtió a sus seguidores: separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Amados, es caro expresarnos fragmentados. Es caro separados del Señor, de la fuente, e influenciados por todos esos recursos que hay en el alma caída. Debemos tener muy claro que el alma es muy linda y es una belleza, esas emociones, los sentimientos, muy hermosa, pero es como un caballo sin freno. Puede ser muy peligrosa si le damos libertad, si no permanece en el estado que ahora el Señor nos puso al ponernos en el Hijo, en el estado original, entera, no fragmentada, sino sujeta al Espíritu. Los pensamientos, amados hermanos, si esto no sucede, si nos expresamos separados, estos pensamientos pueden llevarnos para cualquier lado. Un día para un lado, otro día para otro, para donde quiera que los deseos de la carne quieran. Y experimentaremos entonces el fruto que no queremos. Experimentaremos los frutos de la carne como hombres naturales. Y eso no da vida a nadie. Transmitiremos entonces en nuestro vivir diario ansiedad y depresión y un montón de otras expresiones de esos sentimientos y emociones que Dios no diseñó ya. Por el diseño de Dios fuimos puestos en el Hijo. ¿Y sabe lo que pasa? Lo peor cuando esto empieza a suceder, que nos pone a correr detrás de esas cosas, que son en realidad síntomas de que un muerto está funcionando. Nos pone a correr en círculo, porque empezamos, y esto es parte del evangelicalismo de todos los días, estamos tratando de eliminar síntomas sin atacar el verdadero problema, que es la vida de Adán, que es el yo, Adán mismo manifestándose. Y comenzamos a introducir técnicas y materiales para curar a Adán de esas cosas, para ser libre de la depresión, de la ansiedad. Pero ¿sabe lo que sucede, amado? Que él sigue vivo y ahora tendrás más participación, ya que estamos ayudando a dar vida al que el Señor crucificó y declaró maldito en la cruz y sepultó en el bautismo. Todas nuestras relaciones tienen que estar enfocadas, amado, en transmitir vida y no dejar que el muerto participe. El Señor traiga revelación sobre esto. Terminamos en este audio y nos vemos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.